poliquístico durante la adolescencia y nuestra consulta es si vamos evolucionando, ¿cierto?, hacia una nueva denominación, ¿ya? Entonces vamos a partir con un caso breve. Es una adolescente de 14 años, 5 meses, que ella consulta por hirsutismo. Dentro de sus antecedentes prenatales, nada, totalmente sana. Sus antecedentes familiares también, todos sanos. Lo único antecedente importante que ella tenía era de que se había tratado entre los 9 a 10 años con titularina. Ya, eso es por una dudosa entre pubertad precoz, pubertad temprana, se trató durante ese periodo. Y además, en la entrevista que se realiza al momento de la consulta, está utilizando isotretinoína desde los 13 años, debido a, ¿verdad?, un acné que era significativo. Además, en su historia tenía una menarquia que había sido a los 12 años y 9 meses, que es más o menos casi 2 años desde el que está el motivo de consulta actual, que es a los 14 años 5, donde ella destaca que tenía ciclos irregulares, refería que en promedio eran hasta 3 meses, pero durante el primer año, y ya en el segundo año se estaban haciendo más espaciados. Si bien es cierto, al momento de la consulta estaba actualmente con menstruación, la anterior a este periodo había sido hace 5 meses atrás. ¿Ya? Vemos a esta paciente en un examen físico completo. Voy a destacar solo lo relevante del examen físico, lo que no está detallado es porque está dentro de rangos normales. Tenía una talla adecuada, tenía un índice de masa corporal que daba un sobrepeso leve, una presión arterial normal, no tenía signo de acantosis, tenía una tiroides normal, tenía sí la presencia de acné, que es lo que ya se describía y era importante, significativo, que era a nivel de cara y de espalda superior, que era por lo que se inició el tratamiento, ¿verdad?, con isotretinoína. Y como ustedes pueden ver de las fotos que se pudieron obtener, tenemos tanto anterior como posterior. Estos son solamente esas zonas que se pudo fotografiar. Como ustedes saben, el score de Ferryman incluye 9 lugares que uno evalúa, ¿verdad? Y dentro del score que se hizo resultó en un puntaje de 10. Además destacaba que no se ve en la fotografía, tenía estrías lilas en los muslos y también algunas en caderas. ¿Ya? Entonces, hasta esta paciente que vemos que consulta por hirsutismo y que en la historia posterior aparece una irregularidad menstrual, vemos que, claro, como diagnóstico tenemos un hirsutismo. Ahora, ¿cuál sería, verdad, sus diagnósticos diferenciales de esta paciente, verdad? O sea, considerando como diagnósticos posibles, ¿verdad? Uno de las más frecuentes que sería posiblemente un SOP, considerando que el 80% de las pacientes en global, considerando las mujeres que tienen hirsutismo, o sea, el 80% de las pacientes que tienen hirsutismo pueden tener SOP, ¿ya? Pero es importante y lo consideramos como diagnóstico diferencial destacar, no olvidar las otras causas de hirsutismo, ¿verdad? Que pueden ser tumores, síndrome de Cushing, hiperplasias suprarrenales, ya que siempre tienen que estar en nuestra mente como diagnóstico diferencial. Pero ahora lo que nos convoca, ¿cierto, verdad?, es la revisión del síndrome de ovario poliquístico. Y en este caso, principalmente, les voy a plantear, ¿cierto?, mi hoja de ruta, que en resumen son algunas cosas que vamos a detallar levemente, ya porque se ha hablado en otras oportunidades más en profundidad del tema, pero lo que más vamos a destacar, ¿cierto?, son las recomendaciones de esta guía internacional que se emite ahora en agosto del 2023 en relación, ¿cierto?, al manejo y evaluación, ¿cierto?, de estas pacientes con síndrome ovárico poliquístico. En esta ya incluye tanto para población de mujeres ya adultas como en adolescentes, haciendo algunos acápites en la adolescencia. Entonces vamos a tener como introducción, ¿verdad?, que el síndrome de ovario poliquístico afecta en global entre el 8 a 13% de mujeres. En la población específica, que es la adolescente, entre un 3,4 a un 19,6%. Y este porcentaje, que el mayor se describe, va en relación a adolescentes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? También tenemos que considerar que es un trastorno que es poligénico, multifactorial y complejo, que es altamente heredado. Podemos ver que las hijas de mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen hasta 5 veces más riesgo de tenerlo, ¿ya? O sea, que estas hijas tengan síndrome de ovario poliquístico.
Es una de las causas más frecuentes de autismo en la edad fértil, como ya les mencioné, el 80%, y de hecho de esto vamos a revisar que es uno de los pilares diagnósticos, ¿verdad? Y se plantea también, ¿cierto?, que es importante diagnosticarlo a tiempo para manejar principalmente las comorbilidades asociadas. Entonces, algo que recalca bastante la guía es poder, ¿cierto?, tener claridad en cómo hacer el diagnóstico, tanto en la población de mujeres adultas como específicamente la población adolescente, para tener, ¿cierto?, esta balanza y determinar pacientes y no hacer un sobrediagnóstico de algunas, como también hacer un subdiagnóstico de otras. Entonces, a modo de fisiopatología, a grandes rasgos, ¿verdad? Tenemos predisposición del punto de vista tanto factores de riesgo que son antenatales, propiamente tal del embarazo, postnatal también, y también tenemos que estos se juntan, ¿verdad?, con estos factores de riesgo que ya conversamos, con factores que son como estilo de vida poco saludable, factores ambientales, que finalmente lo que van a desencadenar son trastornos a nivel hormonal, ¿verdad?, cambios metabólicos, que finalmente van a producir, ¿verdad?, por una línea hiperandrogenismo y por otro lado insulinoresistencia. Este hiperandrogenismo lo podemos ver, ¿verdad?, a nivel, ¿cierto?, de hirsutismo, acné y alopecia ya en la mujer adulta, porque en la población adolescente es poco frecuente. Y por otro lado tenemos la insulinoresistencia, ¿cierto?, que junto con el hiperandrogenismo se asocia, ¿cierto?, a irregularidad menstrual, a ovulación y infertilidad, ¿ya? Y estos dos patrones finalmente lo que nos llevan a tener trastornos, ¿ciertos?, metabólicos, con alteración de dislipidemia, obesidad abdominal, la hiperinsulinemia, la hiperglicemia, diabetes mellitus y síndrome metabólico en el contexto global. ¿Ya? También es importante que la guía recalca también la importancia de que este espectro va asociado también no solo a trastornos metabólicos y reproductivos, sino también trastornos psicológicos de gran importancia en la población, ya sea adolescente o de la mujer adulta. Entonces tenemos clásicamente, ¿cierto? Sabemos que en la evolución, ¿cierto?, del síndrome ovario poliquístico a lo largo de los años han aparecido diferentes en donde eso ha llevado a que se pueda clasificar el síndrome ovario poliquístico en 4 grandes grupos, ¿ya? Y basándose en los criterios que inicialmente consideraban, que era oligoovulación, o regularidad menstrual, hiperandrogenismo y el patrón, ¿cierto?, de ovario poliquístico. Y en este se destaca que hay 4 patrones que son las intersecciones de esta, donde existen ciertos patrones que tienen más compromiso metabólico que otros, y dentro de los compromisos metabólicos más significativos son en el grupo A, o sea que tiene todos los criterios, y aquellos del grupo B, o sea los que tienen trastornos de hiperandrogenismo y de irregularidad menstrual o disfunción ovulatoria, que en este grupo, ¿cierto?, verdad, estarían nuestras adolescentes principalmente. Entonces, ya revisando lo anterior, que dijimos que esos eran 3 grupos importantes de Rotterdam, tenemos que, a su vez, el diagnóstico en adolescentes, según las guías, ¿verdad?, actualizadas, tanto 2022 como la actual 2023, tenemos que incluye 2 criterios principales que son los pilares fundamentales del diagnóstico, ya que son la irregularidad menstrual, que en un rato más vamos a hablar en qué consiste, ¿verdad?, porque depende de cuántos años post-menarquia para poder definirla, y del hiperandrogenismo, que puede ser clínico y o bioquímico. Y con eso podemos definir que esta paciente tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? También vamos a referirnos a qué pasa si no cumplen estos 2 criterios, pero la duda está si es una adecuada denominación, porque como lo mencioné recién, en el caso de Rotterdam, que incluye los criterios, ¿cierto?, de este ovario poliquístico, el adolescente no lo incluye, porque vamos a ver más adelante que incluso se considera como parte, ¿cierto?, de un trastorno que puede ser transitorio de normalidad en la adolescente. Entonces el punto es si es adecuado denominar síndrome de ovario poliquístico a un trastorno en donde los quistes, por así decirlo, ováricos, no son parte del diagnóstico propiamente tal. Entonces, vamos a hablar de lo que es irregularidad menstrual. Ya esto principalmente en el caso del adolescente se genera una sobreposición, ¿verdad?, de algunos sucesos que pasan en la edad de la pubertad, y está dado principalmente por la inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en donde podemos ver que en el caso de las pacientes que tienen anovulación, podemos ver que a lo largo de los años, durante el primer año hasta ya los 8 años que considera posmenarquia, que ya lo que es un símil de la población adulta, vemos que progresivamente tenemos episodios que un porcentaje de ovulación que va incrementando,
¿ya? Así que el hecho de no tener en todos los ciclos ovulación sería parte, ¿cierto?, del desarrollo normal en una paciente puberal. Y por otro lado, los ciclos, ¿cierto?, irregulares, tenemos que las adolescentes a los 15 años el 30% tiene oligomenorrea, y que si uno va a esas pacientes, cerca del 20% de las pacientes tuvieron síndrome de ovario poliquístico en la vida adulta, o sea que habría una progresión, ¿cierto?, de estas condiciones, por eso es importante el seguimiento, versus aquellos que tuvieron ciclos regulares, que solo el 5% de evolución más adelante tuvieron SOP de estas pacientes, ¿ya? Y aquí les muestro, ¿verdad?, una imagen de un estudio bien conocido, ¿verdad?, que es de la doctora Conder, en donde podemos ver que estas pacientes adolescentes, ¿verdad?, se siguieron inicialmente y muchas de ellas tenían en un inicio un patrón poliquístico y que después podían evolucionar a resolución de este cuadro, persistir, así como otras no tenían ovario poliquístico y después aparecían, ¿ya? Entonces la verdad es que el patrón de ovario poliquístico era bastante dinámico y que iba cambiando a lo largo del tiempo en relación a los años posmenarquia. Esta es una de las diapositivas que considero, hay dos principales importantes en esta presentación. Esta es una de ellas, donde establece claramente qué es un ciclo menstrual irregular específicamente, ¿verdad?, en una niña adolescente, en donde se establece que una vez que uno tiene la menarquia, existe un primer año donde la irregularidad menstrual es parte del proceso de transición puberal que consideraríamos normal, y que en este periodo la verdad es que no es posible diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, tenemos aquella paciente que tiene entre 1 año y 3 años posmenarquia, donde acá el patrón de irregularidad menstrual está dado principalmente, que es lo que clásicamente uno ve, ¿verdad?, que son más de 90 días en cualquier ciclo, por sí solo, uno que sea, o aquellos ciclos que son menor de 21 días o mayor de 45 días, o aquella paciente que tuviera amenorrea primaria a los 15 años o 3 años postelarquia, ¿ya? Este grupo entre 1 y 3 años. Y posterior, tenemos aquellos pacientes de más de 3 años posmenarquia, que se define como irregularidad menstrual, de la misma forma que son más de 90 días, pero aquí los ciclos se hacen, que son ciclos menos de 21 días o que son más de 35 días, ¿ya? O menos de 8 ciclos por año, ¿ya? Entonces esto es importante definir porque a lo largo de la vida del adolescente va cambiando esta definición. El otro criterio, verdad, fundamental que habíamos mencionado es la presencia del hiperandrogenismo, que este hiperandrogenismo puede ser tanto clínico y o bioquímico. ¿Por qué lo refiero así? Porque a veces pasa que clínicamente puede que no se tenga un patrón evidente como hirsutismo o acné, pero cuando uno mide en sangre, ¿verdad?, puede tener un patrón, ¿verdad?, de alteración bioquímica, ¿ya? Entonces, para eso uno mide, ¿verdad?, principalmente lo que convoca en este caso sería andrógeno, ¿cierto?, la SHBG, y para calcular principalmente lo que son los índices de andrógenos libres, y obviamente tomar otros exámenes como diagnóstico diferencial. Ahí establece también que es importante, ¿cierto?, en el caso de no contar con testosterona inicial, veía androsterona y DEAS para diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, en cuanto al hiperandrogenismo clínico, ¿verdad?, clásicamente, como habíamos mencionado, tenemos este hirsutismo, que en este caso podemos objetivar con el score de Ferryman-Gallwey, que está modificado, ¿verdad?, porque en una primera instancia eran 11 ubicaciones, actualmente son 9, ¿cierto? Y se han hecho estudios para definir, considerando de que cada población tiene diferentes puntos de corte, ¿ya? El que originalmente era a nivel de Estados Unidos y Reino Unido, que son blancas o afroamericanas, considera un punto de corte mayor a 8, y así en pacientes sudamericanas, que sería el caso de nosotros, considera 6. La IA, la verdad es que la última actualización considera como positivo sobre 4 a 6, ¿ya? Es importante también el tiempo de evolución. No es lo mismo una paciente que lleva mucho tiempo con hirsutismo y de una paciente que tiene un corto tiempo de evolución, que aparece de inmediato o en el corto periodo hirsutismo y signos de androgenización o de virilización, ¿ya? Se ha visto también que esta relación de hirsutismo tiene que ver un poco con la relación de los niveles de testosterona, por lo que es el efecto que tiene a nivel de, ¿cierto?, de receptores y a nivel del folículo terminal, ¿ya? Y hay que importante diferenciarlo de lo que es la hipertricosis, ¿verdad?, que a veces muchas niñas consultan por eso y en realidad no es hirsutismo, que no es este vello terminal de ubicación androgénica. Y por otro lado, ¿verdad?, tenemos el androgenismo clínico, ¿cierto?, que tenemos nuestro acné. No existe, sí, en este punto una escala específica
objetiva como lo que tenemos también, o sea, como lo que tenemos en hirsutismo. Sabemos sí que en adolescentes es mayor que en mujeres adultas y que lo que hay que considerar en este tipo de pacientes no es un acné con algunos comedones aislados, sino que es un acné ya moderado severo, ¿verdad? Y que aquel que no responde al tratamiento tópico. En el caso, por ejemplo, nuestro paciente estaba ya con uso de medicamentos orales para el tratamiento de acné, que era la isotretinoína. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos el hiperandrogenismo bioquímico, que la guía recomienda cada vez, ojalá, optimizar, ¿cierto? El tipo de medición, ya de cambiar, ¿cierto? Estos análisis que son con inmunoanálisis o radioinmunoanálisis, allá espectrometría, algo mucho más sofisticado, por así decirlo, y en ese sentido, bueno, hay que considerar cómo se hace y cómo se tiene la medición, ¿verdad? Para que sea más preciso. Es importante que cuando uno mide andrógenos hay que considerar que tiene que estar sin anticonceptivo, ¿ya? Al menos 3 meses, porque si no, nada de lo que midamos, la verdad, va a ser lo real, ¿ya? Dentro de lo clásico que hay que medir, ¿cierto? Tenemos testosterona total. Hay varias literatura, pero la verdad es que no hay nada categórico. Algunos plantean un punto de corte de más de 55 nanogramos por decilitro, otros más de 60. No hay un punto claro, la verdad, pero sí obviamente que sospechar cuando no es SOP, sino es otra cosa, por ejemplo, cuando es un tumor, por ejemplo, que puede ser ovárico, productor de testosterona, eh, categóricamente sobre 200, pero hay varias literaturas que dice sobre 150 nanogramos por decilitro. La SHBG, ¿cierto? Que la necesitamos para el cálculo del índice de andrógenos libre, que ahí le pongo la fórmula, ¿cierto? Para poder calcular, que normalmente en mujeres ya adultas tiene que ser menor a 4,5, y obviamente la medición de la 17-hidroxiprogesterona, que es como diagnóstico diferencial, ¿cierto? Para lo que es hiperplasia suprarrenal, considerar que cuando es por masa, considerar positivo más de 1, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Nos muestra una pequeña evaluación, ¿cierto? Que cuando uno mide, ¿cierto? Y, por ejemplo, llega un DEAS elevado, ¿cierto? Que en esta condición, no de este paper específicamente, es de otro, pero hace referencia a más de 700, o sea, un valor de muy elevado, uno debiese considerar, ¿cierto? Ir a una imagen suprarrenal porque la producción es principalmente de ese lugar, ¿cierto? A diferencia de androstenediona, que puede ser tanto ovárico como suprarrenal. Ya. Y en cuanto, cierto, al algoritmo diagnóstico en adolescentes. Y esta es la otra imagen que le dije que era de suma importancia, que es destacable en esta presentación. Entonces, tenemos esta paciente que dijimos que tiene que estar entre al menos 1 año a 3 años por menarquia, porque habíamos mencionado que en el primer año no podíamos hacer diagnóstico de síndrome ovario poliquístico porque considerábamos, cierto, dentro de lo normal, esta irregularidad menstrual. Es así, ¿cierto? Como en este algoritmo podemos ver que en una primera instancia, si tenemos irregularidad menstrual, como ya fue definido, y tenemos hiperandrogenismo clínico, uno podría decir, ok, lo más probable es que sea SOP, pero siempre hay que excluir otras causas. Por eso los exámenes para hacer diagnósticos diferenciales, sean tumores suprarrenales, ¿verdad? Tumores ováricos, en el caso de sospecha, por ejemplo, de Cushing, por ejemplo, medir cortisol en sus variadas presentaciones que podemos hacer como el diagnóstico propiamente tal, ¿cierto? Y una vez descartado otras causas, considera que el SOP es un diagnóstico de descarte, podríamos plantear un síndrome ovárico poliquístico en una paciente adolescente, ¿ya? Por otro lado, cuando tenemos una irregularidad menstrual y no tenemos hiperandrogenismo clínico, se sugiere hacer un estudio de hiperandrogenismo bioquímico, ¿ya? Si este resulta positivo, de la misma forma, excluir otras causas, y si se excluyen estas, considerar el síndrome de ovario poliquístico. Si por otro lado, en el estudio de hiperandrogenismo bioquímico, no tenemos compatibilidad con hiperandrogenismo, o sea, no hay propiamente tal, esa paciente entra en otra categoría, que es lo que se considera en riesgo de síndrome ovario poliquístico. Y a su vez, si tenemos paciente que tiene ciclos regulares, pero tiene hiperandrogenismo clínico, también habría que considerarla en riesgo de SOP. Entonces, en adolescentes, por así decirlo, según la guía, se plantean 2 escenarios: aquella con un diagnóstico claro síndrome ovario poliquístico y aquellas que no cumplen uno de los dos criterios en riesgo de síndrome ovario poliquístico. ¿Y por qué esto es importante? Por todo lo que implica más adelante de la progresión y del riesgo metabólico que esta paciente va a tener, ¿ya? Y era lo que generalmente uno, ¿cierto? Cuando llega una paciente, uno dice, no, cumple los dos criterios que hago en esta paciente. Bueno, ahora sabemos que hay que clasificarla como en riesgo, ¿ya?
¿Qué pasa con la ecografía, verdad? Ya, la ecografía pélvica no se considera y no está recomendada hasta los 8 años postmenarquia, que es cuando se considera ya un desarrollo completo ya del eje, ¿ya? Tanto así también AMH tampoco está recomendada para, en pacientes menos de 8 años postmenarquia. Ahora, es verdad que uno pide ecografía, pero no es para el diagnóstico probablemente tal, sino cuando uno tuviera la duda, por ejemplo, de una testosterona elevada, cuando uno quiere hacer un diagnóstico diferencial, pero no para diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, ya sea una paciente en riesgo de síndrome ovario poliquístico o con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico de entrada, ¿cierto? Hay que hacer un seguimiento y vida saludable. Ahora, ¿qué evaluamos en esta paciente? Se ha planteado que toda paciente que uno ya tenga el diagnóstico, ya sea como síndrome ovario poliquístico o en riesgo de ovario poliquístico, sabiendo sus factores de riesgo cardiometabólicos, un síndrome metabólico a largo plazo, debiese tener una evaluación siempre de un... y esto es importante, independiente del IMC, uno pudiese pensar que es solo las pacientes con sobrepeso, obesidad. No, acá la guía plantea que todas debiesen tener una evaluación independiente del IMC. Obviamente va relacionado que más IMC más debiesen tener alteraciones, pero debiesen tener todo dentro. Y en esto tenemos un perfil lipídico, tenemos que tener una evaluación, ¿cierto?, de su glicemia y una evaluación siempre de la presión arterial, ¿ya? Y este riesgo, como ya les había mencionado, es independiente del índice de masa corporal. Entonces, en cuanto a tratamientos de adolescentes, bueno, esto también es transversal también en la mujer adulta, ¿cierto? El pilar fundamental siempre es un estilo de vida saludable, ¿ya? Con una dieta saludable, ¿ya? Y se recomienda, y esto lo puse acá y lo enfatizo también, porque es lo que uno debiese pedirle como parte del tratamiento del adolescente, ¿verdad? Esta combinación, que es actividad física moderada a vigorosa de 60 minutos que son más actividad de ejercicio de fuerza 3 veces por semana, ¿ya? Y eso es porque, bueno, dentro de la fisiopatología que está mencionada, ¿cierto? También está la insulino-resistencia, como parte también, ¿cierto?, de la insulinosensibilidad, que es lo que implica, ¿cierto?, el ejercicio, ¿ya? Y bueno, acá le pongo una diapositiva, que si me siento, esto no es de la guía, esto es del manejo principalmente de lo que es hirsutismo propiamente tal. Es para mostrarle un poco de que en sí la guía plantea que en cuanto a terapia médica, evidencia específica para manejo de SOP en adolescentes, no está clara la recomendación de anticonceptivos orales per se, o sea, para manejo de ovario poliquístico, ¿ya? Sí se describe en la guía que establece ahí una sugerencia en cuanto a manejo, ¿cierto? Para el hirsutismo podría ser, en donde, ¿cierto? Como ustedes ya saben, plantea el manejo combinado de estrógeno con lo que es progestágeno. Y cuando uno puede ver, ¿cierto?, en esta última parte de la diapositiva, uno ve aquellos que son con efecto antiandrogénico, que tenemos drospirenona y ciproterona, pero hay que tener, y junto con desogestrel, que son los que más ocupamos en general cuando uno trata de estas pacientes, hay que considerar también esto que es muy importante. Su efecto antiandrogénico también puede ir en relación también a mayor riesgo de patología, ¿cierto?, de trombosis venosa, ¿ah? Entonces, o mayor riesgo de hipercoagulabilidad. Entonces, en ese contexto hay que hacer una evaluación muy clara, ¿verdad? Y de hecho la guía es bien categórica, que si uno plantea eventualmente inicio de tratamiento en adolescentes, se debe considerar los factores de riesgo, porque estas pacientes, algunas son obesas severas, ¿verdad? Poca actividad física, que considera que en la adolescencia está el consumo de tabaco, entonces hay que considerar muy bien antes del inicio del tratamiento. Entonces, ¿qué plantea la guía como recomendación en este punto? Los anticonceptivos orales combinados, ¿verdad? Como pueden considerarse el síndrome ovario poliquístico, ya sea con diagnóstico probablemente tal o en riesgo, pero considerando que en adolescentes no existe una evidencia clara. ¿Y esto cuándo se recomienda? Principalmente en manejo de hirsutismo y o ciclos irregulares, ¿ya? Pese a que en la diapositiva anterior mostré algunos manejos para hirsutismo, en esta parte en particular, que es para manejo de SOP, la guía la verdad es que no recomienda ninguna combinación en particular, ¿ya? Propiamente tal de anticonceptivos, pero sí lo que plantea es usar dosis bajas de etinilestradiol. Ahora hay que considerar sí que para nosotros la población adolescente no usamos dosis tan bajas de etinilestradiol, por lo que hay que sopesar o balancear con lo que es salud ósea, ¿ya? Considerar los factores de riesgo que ya les mencioné, o sea, si tengo una paciente que es obesa severa, que fuma, que no hace actividad física, la verdad hay que considerarlo muy bien, ¿ya? Y, por ejemplo, si es hipertensa, entonces no es como
considerar, ya, síndrome poliquístico, anticonceptivos orales, no, no siempre es así, ¿ya? Y su combinación con metformina, ¿cierto? En pacientes con riesgo metabólico. Por otro lado, metformina, ¿verdad? Que siempre uno hace referencia y está en la guía respecto a SOP, puede considerarse en adolescentes en riesgo o con SOP para regular ciclos, ¿verdad? Se recomienda iniciar con 500 miligramos e incrementar cada 1 o 2 semanas, máximo 2 gramos al día en población adolescente, en población de mujeres adultas 2,5. ¿Ya? Acá esto me llamó la atención y está destacado, de hecho, en la guía, y que, por ejemplo, las pacientes con obesidad severa, diabética principalmente, puede asociarse a bajos niveles de vitamina B12, ¿ya? Y la guía considera monitorizarlos, ¿ya? Y en el paciente que no podemos iniciar anticonceptivo, pudiese ocuparse para mejorar la irregularidad menstrual. Ahora, como tratamiento propiamente tal del hirsutismo, es malo, o sea, no es una primera opción para tratar el hirsutismo. ¿Ya? Y la guía también plantea, ¿cierto?, el manejo, ¿cierto?, de la obesidad en los pacientes que la tengan, ya que no todos los pacientes la tienen. Como ya vimos en una presentación, ¿cierto?, la semana pasada, el uso, ¿cierto?, de liraglutide, semaglutide, ¿cierto?, y el Orlistat se pudiese considerar para manejo de obesidad en las edades que está aprobado, ¿verdad? Y considerar, esto es muy importante, considerar que cuando uno empieza con este tipo de tratamientos, por lo menos para obesidad, no está considerado de por vida. Hay un tiempo acotado de manejo que es mientras uno además hace cambio de estilo de vida. Porque si yo inicio tratamiento solo por la obesidad con liraglutide, por ejemplo, y doy un tratamiento 1 año y después el paciente no suspende el liraglutide y no hace los cambios de estilo de vida saludable, genera esta ganancia posterior, ya que es efecto rebote que también se escribe en la literatura. Por otro lado, los antiandrogénicos tienen una evidencia limitada en SOP y nunca solos, ¿cierto? Siempre tiene que estar asociado a algún método anticonceptivo y siempre después al menos de 6 meses de anticonceptivo o terapia cosmética. ¿Ya? Lo clásicamente que está descrito y lo que más ocupamos en general nosotros, ¿cierto? Es la espironolactona en población más adolescente. Los otros en realidad no lo ocupamos en población adolescente, pero está descrito más en población adulta, ¿ya? Con dosis ahí describían de dosis de 25 a 100 miligramos. En general se ocupan a lo de 50 miligramos a 100, ¿ya? Y el inositol, que es insulinosensibilizador, falta evidencia. Y esto, bueno, hacía referencia a que hay un protocolo de estudio que está en curso que quiere evaluar la eficacia y la tolerancia y la seguridad, ¿cierto?, de los cambios de estilo de vida, asociado en combinación con espironolactona, pioglitazona, metformina, para adolescentes. Vamos a saber si tiene algún otro beneficio. Y en cuanto al tratamiento, ¿cierto?, específico del hirsutismo, también describía, ¿cierto?, que uno de los pilares, el láser, ¿cierto? Y el uso, la verdad es que recomendaba el uso de anticonceptivos, ya sea con o sin andrógenos, o sea, antiandrógenos, y esto pudiese mejorar, ¿cierto?, el efecto del láser en conjunto más que el láser por sí solo, así como una recomendación para quienes traten estos pacientes. Entonces, volvemos a nuestro caso clínico, ¿cierto? Esta paciente se estudió, tenía una testosterona total de 69 nanogramos por decilitro, con una SHBG baja, que daba finalmente un índice de andrógenos libre en 15,2, que estaba elevado, una insulina normal, un perfil glicémico normal y los otros parámetros que estaban normal. Esta disiltiroxia aparece como 1,1, que yo les había dicho que era eh, sobre 1 en general, pero esta era por RIA, no para masa-masa. ¿Ya? Y el perfil lipídico está normal, ¿ya? Entonces, nuestra paciente que teníamos irregularidad menstrual más hiperandrogenismo, que era tanto clínico como bioquímico, consideramos posible, ¿verdad?, el diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo se manejó este paciente? Bueno, pilar fundamental, ¿cierto? Estilo de vida saludable, que era dieta saludable, ejercicio intenso, ¿cierto? Y se inició, ¿verdad?, terapia combinada con anticonceptivos, que era etilene-estadiol de 0,03 miligramos, más dinogest de 2 miligramos. Y la verdad es que obviamente los ciclos se volvieron regulares, pero todavía había un efecto que para la niña no era tan óptimo del manejo, ¿cierto?, del hirsutismo, así que posteriormente se agregó, ¿cierto?, espironolactona de 50 miligramos cada 12 horas, y a lo largo del tiempo, ahora esta paciente ya lleva 2 años de seguimiento, tenía sus ciclos regulares, ¿verdad?, y progresivamente disminución del vello y el acné. Entonces, a modo de conclusión, tenemos, ¿verdad?, que el diagnóstico del síndrome ovario poliquístico en adolescentes es un desafío y es controversial, debido principalmente a la sobreposición con eventos fisiológicos en la pubertad y que son parte de los criterios en mujeres adultas.
Entonces, en adolescentes consideramos, ¿cierto?, los criterios fundamentales para el diagnóstico de eso, de irregularidad menstrual, que está definida por los tiempos que ya mencionamos posmenarquia, más el hiperandrogenismo, que es clínico y bioquímico, y ovario poliquístico no forma parte del criterio porque es parte del desarrollo o de un eje inmaduro. Aquellos que no cumplen los criterios que antes uno no sabía cómo clasificarlo, ahora tienen nombre, ¿cierto?, riesgo de síndrome ovario poliquístico, y esto principalmente está dado por su implicancia metabólica y riesgo a largo plazo, pero el punto es si de verdad se debería considerar cómo mantener el nombre como síndrome ovario poliquístico, considerando que los quistes no son parte del diagnóstico, que algunos plantean eventualmente poder quizás cambiarlo a uno, por ejemplo, más acorde al perfil que tiene este paciente más metabólico, ¿verdad? Que sería un síndrome polihormonal cardiometabólico ovulatorio, ¿ya? Como más adelante está en cuestionamiento y algunos han planteado eventualmente como ir mirando a ese nombre. Eso sería. Muchas gracias. Entonces, ¿hay dudas, consultas? Doctora, quería preguntarle qué valores se toman para la insulina basal, porque acá hay mucha discrepancia. No sé, allá en Chile, cuáles son los valores normales Ya, ese es todo un tema. Empezando así como insulina basal, no tomamos siempre, es algo que uno quisiera, no sé, insulina basal diagnosticar en un sangre? cuadro de Disculpe la insulino pregunta, resistente. muchas gracias. Ah, ya, no sé si se escucha o no. Ya, claro. ¿Se Sí, sí, escucha? le escucho, Linda. Ah, ya, perdón, ya. En general, claro, uno puede medir insulina. Hay que considerar que justo en el periodo de la adolescencia existe per se una insulinoresistencia y tiende la insulina a estar muy alta y a veces nos llegan pacientes en plena pubertad, desarrollo con sospecha de insulinoresistencia. Uno no la mide, ¿cierto?, en un paciente obeso sin ningún otro factor de riesgo, ¿ya? En general uno la pide acá más que nada para otros diagnósticos diferenciales que uno pudiese sospechar, por ejemplo, una insulinoresistencia, como estos síndromes de insulinoresistencia, pero ahí el patrón clínico sería otro. Aquí Pero se de entrada, considera normal hasta 24, 25. sí, bueno, depende del método con el que uno Me lo parece que mida, esos ¿cierto? Y la valores que se toman plataforma, acá que varía, porque no es un valor de solo, va a depender del 24, método, la 25 me plataforma y parece todo. muy elevado. Claro, o sea, si uno, por ejemplo, acá en nuestros Ya, laboratorios doctora. locales va variando. En general, si uno ve el punto de corte es 25, pero hay que considerar que el adolescente per se ya tiene una insulina resistencia, o sea, la insulina va a estar un poco alta, pero no va a estar en valores, por ejemplo, de 200, ¿ya? O sea, Sí, va gracias. variando, ¿ya? A eso me refiero. Y el valor va a depender, obviamente, Hola. de la plataforma que uno ocupe. Por eso los rangos de Ya, referencia igual dependen de la población que uno esté tratando. ya. Consuelo, hace Ah, la otra unos voz. años atrás se hizo... ¿Aló, Consuelo? Sí, ahí se lo Yo, escucho. Claudia Godoy. Hace unos años atrás se hizo un consenso mundial de insulinoresistencia y la verdad es que después de ubicar todo lo insulinoresistencia en el adolescente, de hacer mucha investigación, no lograron encontrar un valor de insulina que fuera un valor óptimo para diagnosticar insulinoresistencia. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es muy difícil. Hay algunos valores que encontraron en un trabajo que se hizo aquí en el INTA y que niñas sanas con Tanner hasta 2 o menos de 3 era 14. Pero después, tal como dice Consuelo, con TANER más avanzados podemos tener insulina hasta 18, 20 y considerarlo normal, pero no tenemos un valor de corte. Así que, doctor, no le podemos responder eso así como categóricamente. Bueno, y Muchas tampoco gracias, guiarse por doctora. solo la insulina para el diagnóstico.